Cita con la esperanza, con la conducción de Enrique Zapata. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una nueva edición de Cita con la Esperanza. Y justo cae 29 de abril 2015. E irremediablemente en nuestra mente, seguramente la de cada uno de ustedes, hayan pasado o no por la tragedia de la inundación. Seguramente la referencia es inexorable frente a esta cuestión. Han pasado desde hace 11 años aproximadamente, todavía la causa no tiene un juez que dictamine las responsabilidades de quienes fueron partícipes necesarios de uno de los peores momentos de la historia de Santa Fe. Siempre han buscado la justicia caminos alternativos para no resolver nunca la cuestión. Y aquel momento tuvo complicidades manifiestas. Y entre ellos está el que hoy participa del PRO en la provincia de Santa Fe. Ese momento fue el resultado del transvestismo político que concibió el menemismo como una forma encubierta de llevar al país a la claudicación. Y nosotros tuvimos esa referencia concreta y precisa. Seguramente el 18F de la ciudad de Santa Fe hubieron muchos magistrados enarbolando la bandera de la justicia por una muerte o por una automuerte de quien consideraban que era el mejor hombre de la historia de la justicia del país. Pero ninguno, hasta el momento, se conmovieron de las muertes de santafesinos, indefensos. Conmoverse frente a la muerte significa llevar justicia a aquellos santafesinos no solo damnificados, no solo por las pérdidas materiales, que ya es mucho, y muchos de ellos perdieron recuerdos que no tendrán más, solamente lo que esté en su corazón y en su mente. Pero lo peor de todo es cuando la irresponsabilidad de una justicia en la provincia de Santa Fe, que necesita ser revisada como toda la Argentina, no ha buscado manifiestamente, con voluntad, los responsables para que paguen. Cuando venía para acá escuchaba la canción, que no recuerdo ahora el nombre, en el programa precisamente de Carlos Curbela, donde hablaba precisamente la canción que nadie se va de esta tierra sin haber pagado sus cuentas de muerte. Mi única esperanza, y no intento ser representación de nada, sino una sensación interior, que los responsables políticos de este dolor santafesino sean juzgados como corresponde para devolver en algo la justicia de aquellos damnificados.
La hora en nuestra capital, 22:43 minutos. Estamos en Cita con la Esperanza y de visita con nosotros el licenciado Martín Sotopaiva, quien días pasados compartió con nosotros, hace 15 días atrás, no ha pasado tanto tiempo. Le recuerdo sus antecedentes para que sepa la audiencia, mejor dicho, del calibre de quien hoy nos visita. Licenciado en Relaciones Internacionales y bachiller en Ciencias Políticas, recibido de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, presidente del Centro de Estudio Construir Santa Fe, asesor legislativo en el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe, docente universitario, titular a cargo de Cooperación e Integración Latinoamericana y titular adjunto Teoría Política en la Universidad Católica de Santa Fe, ex secretario coordinador de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro por la provincia de Santa Fe y ex docente de la Universidad de El Salvador y de la materia sistemas políticos, mejor dicho, latinoamericanos comparados e historia de las relaciones internacionales 2. Martín, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Y gracias siempre por tu disposición. No, por favor. Uno siempre le dice a Martín, mira Martín, si no querés venir, te hablo y hablamos por teléfono. No, me dice, quiero ir, listo. Se vino de su casa, así que agradezco este acto de generosidad y quiero agradecerle a tu señora también que se predispone. No, la verdad que es un gusto compartir estos minutos con vos, con la audiencia y, como te decía hace 15 días atrás, charlar sobre los temas que nos interesan y que creemos que son importantes, que creemos que, digamos, en cierta manera nos afectan en la vida cotidiana también, porque si bien por ahí son temas que los percibimos como muy lejanos, son temas que nos afectan directamente en la vida cotidiana de cada uno, aunque lo veamos tan lejos, ¿no? Así es, pero un hecho importante a propósito de qué es lo que nos puede cambiar la vida, no sé si ahora, pero en el futuro, la perspectiva, en un tiempo que pareciera que el mundo está como barajando y dando de nuevo, donde en este mundo que pareciera que vive la multilateralidad, sin embargo, se están cuestionando y apareciendo nuevas instituciones que uno tiene que comenzar a pensar si, desde qué perspectiva la hacen, con qué sentido y cuánto es de distinto a lo que ya existe. Exacto. Sin dejar de negar que lo que existe no ha sido bueno para el hombre del mundo. Sí, exactamente. Bueno, justamente en la charla previa que habíamos tenido me habías hecho el comentario de hablar un poco sobre este nuevo Banco Asiático de Inversión e Infraestructura que Así es. aparece ahora como una nueva entidad financiera internacional, donde ha provocado bastante revuelo en el mundillo de las finanzas, fundamentalmente porque el gran opositor a la aparición de esta nueva institución es Estados Unidos y Japón, y porque las críticas mayores o las críticas, digamos, que apuntan a pegar en la línea de flotación de esta nueva institución tiene que ver con la discusión del sistema financiero internacional que se instauró en el mundo a partir de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial y que fueron, digamos, los que permitieron la hegemonía de Estados Unidos en todos estos años hasta hoy. Esa hegemonía hoy está en discusión, hoy se discute si realmente esas instituciones creadas a partir de Bretton Woods, como por ejemplo podemos nombrar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, como, digamos, como instituciones señeras de ese armado internacional, hay evidentemente hoy estados que le disputan a Estados Unidos esa hegemonía. Por lo tanto, se está armando paralelo a eso, porque eso no ha dado, como vos bien dijiste, no ha dado respuesta a un mundo en crisis, como por ejemplo estamos atravesando hoy, y hoy concretamente hablando China y los BRICS están tratando de pugnar un nuevo orden internacional. Esto es lo que se está percibiendo hoy. Entonces, en este nuevo orden internacional, lo que tienen que surgir son nuevas instituciones.
y las nuevas instituciones que se están creando, justamente una de ellas es este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Si queremos, también lo podemos relacionar al Banco de los BRICS, que también está, digamos, en plena ejecución. Y viniendo más acá en lo geográfico, podemos también hablar del Banco Sudamericano de Inversión y Desarrollo, que también está, digamos, en proyecto, con, digamos, ciertos resquemores por algunos actores, pero, digamos, es una idea que lleva, digamos, evidentemente crear una institución de este tipo, de este calibre, también lleva muchas discusiones y ponerse de acuerdo en un montón de digamos, de cuestiones que evidentemente los estados tienen que zanjar. Hoy por hoy, esta institución asiática que realmente ha conmovido un poco el mundo financiero internacional, está dando que hablar justamente por los actores que están en juego. Hoy ya prácticamente se está cerrando la lista de lo que van a ser los socios fundadores de esta institución, donde ya hay alrededor de 55 países que han comprometido y que, digamos, han aceptado ser parte de esta nueva institución, y donde por sorpresa aparecen países como Inglaterra, Alemania, Brasil, Australia, Corea del Sur, bueno, la propia Rusia, y esto, digamos, ha provocado un cierto aislamiento de Estados Unidos respecto de esta institución, porque Estados Unidos, digamos, fue el primer país que salió directamente a trabar la posibilidad de creación de este nuevo banco, con su aliado Japón, por cuestiones de intereses en la región, digamos, la disputa entre Japón y China respecto al sudeste asiático es histórica. Sin embargo, en este momento, Japón está empezando a darle señales evidentes al mundo financiero de la posibilidad de entrar a esta nueva institución. Y Estados Unidos va a quedar aislado, digamos, va a ser la única potencia, el único país importante de las economías más importantes del mundo que va a quedar fuera de este armado. Entonces eso está poniendo luces rojas de atención en un armado internacional, un armado en este caso financiero, pero que tiene directamente relación con la política internacional. Y en esta perspectiva yo pensaba en varias cosas. Es más, hoy estaba leyendo mientras buscaba algún material. Quiero cerrar hoy el programa con el discurso de Eva Perón el 1 de mayo, y miraba a la hora de los pueblos, y Perón hablaba en aquel momento, cuando escribía este libro, que el imperio, porque él, cuando refería a uno de los imperios, refería precisamente al imperio estadounidense, que él decía, es un imperio que ha comenzado a declinar. Uh-huh. Entonces había que pensar un montón de cosas de cara a la perspectiva. Esta nueva aparición de este banco asiático, con lo que parece, por los signos que de alguna manera muestra, una China que parece imponerse como un imperio dentro de la política internacional, seguramente con otra forma de articular la política. El objetivo, las formas, la metodología, ¿se comparan, pues son distintas a la que hemos recibido hasta ahora? Bueno, en cierta medida, digamos, acá es donde radica un poco las diferencias en estos momentos entre, digamos, el accionar de Estados Unidos y de China en lo que es al relacionamiento con los demás países. Y nosotros lo hemos vivido muy de cerca y muy en carne propia, la experiencia del Fondo Monetario Internacional a lo largo de toda su historia, de la historia de la creación allá donde Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional en la década del 50, a mediados de la década del 50, y tenemos una historia para contar respecto al relacionamiento con esa entidad financiera y con el Banco Mundial, precisamente. En
en esta última crisis del año 2000-2001 quedó en evidencia, digamos, para el resto de la sociedad, digamos, cuál era el manejo y cuáles eran los condicionamientos políticos que venían junto con los préstamos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde no tenía que ver únicamente con la posibilidad o no de acceder al crédito, sino que también había condicionantes en cuanto a las políticas económicas que los países tienen que adoptar. Sin ir más lejos, hoy tenemos la última recomendación del Fondo Monetario, donde nos piden de nuevo devaluar y adoptar una política fiscal restrictiva. De esas políticas, de esos tutelajes de las políticas nacionales, los latinoamericanos concretamente supimos bastante. En este caso, por la poca experiencia de una China recién, digamos, arribada a esta función, digamos, que todavía no la tiene, pero, digamos, empieza a tener ciertas funciones de país sentado en el medio de la política internacional y distribuyendo juego, nosotros, sin ir más lejos, hemos recibido préstamos por China por $10.000 millones, donde no se nos ha pedido ningún tipo de contraprestación a cambio, más que cuestiones de tipo comerciales. Pero en ningún momento hay, digamos, en estos préstamos y en estos convenios, injerencia en las políticas nacionales. Eso es un cambio. Ahí hay un cambio evidente respecto a la utilización de estas instituciones crediticias por un país y por el otro, ¿no? Por la experiencia que tuvimos con Estados Unidos y la experiencia que vienen ahora desarrollándose a partir de China como la segunda economía mundial. Y un poco la posibilidad de éxito que van a tener estas nuevas instituciones crediticias que estábamos hablando, tienen fundamentalmente que ver con la discusión de estos temas, donde estos países han visto la influencia geopolítica y la influencia política que han tenido estos organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, en las economías de los países. ¿Podemos inferir con esto que la actitud que ha tenido China frente al desplome de Estados Unidos en un momento económico que provocó una tensión muy grande, incluso todas las economías que estaban de alguna manera vinculadas por las políticas del Fondo Monetario Internacional sufrieron la debacle del tema de lo que fue el boom inmobiliario, que implosionó de alguna manera todo el sistema capitalista y que le costó reconstruir a Estados Unidos, donde China, en este aspecto, que es uno de los mayores deudores que tiene Estados Unidos, a quien le debe, mejor dicho, Estados Unidos, decidió no ejecutar lo que podría haber hecho desde su propia condición de haber comprado esa deuda de Estados Unidos. Esta actitud con Estados Unidos significa que es la nueva forma que se va a empezar a construir estas relaciones económicas. Es solamente uno puede intentar mirar, pero sin saber con precisión que esto sea el camino. Mirá, lamentablemente te tengo que decir que estamos ante una caja de Pandora. No sabemos qué va a salir, cuál va a ser la resultante de todo esto, porque además tenemos un conocimiento muy, muy primario de lo que es China, de lo que es la cultura china. No tenemos la experiencia de una etapa anterior de un país asiático manejando, digamos, o siendo una potencia hegemónica mundial, donde lo cultural, donde, digamos, toda la historia también cuenta en esa forma de relacionarse. Yo creo que China no es un problema mejor dicho. China no está hoy en el segundo lugar de la economía desde hace 10 o 15 años atrás. China viene en un proceso político y económico que lleva décadas. Justamente en este devenir, China, como vos bien decís, es el mayor acreedor de la potencia económica más grande del planeta.
¿Cuál va a ser la resultante de todo esto? La verdad no te lo puedo decir. Por lo menos yo no tengo esa información, ni la intuición de saber si estos cambios en el mundo van a ser para mejor o para peor. No lo sé, pero que va a ser distinto, no tengo ninguna duda. ¿Te parece que vamos a una pausa musical? Vamos a las noticias y luego volvemos. La hora en nuestra capital, 23:09. Estamos compartiendo Cita con la Esperanza, este programa que intenta pensar con ustedes. No tenemos la verdad absoluta, sino vamos pensando esta Argentina que necesita ser enriquecida con aquellos que quieran hacerla más grande de lo que es, para que el país sea para todos y no para unos pocos. En el nombre de la libertad hay muchos que proponen el país para pocos. Y la verdadera libertad es cuando yo me abro al encuentro con los otros y construyo un lugar para todos. No para mi libertad, sino para la libertad de todos. Porque esto es un sueño que viene desde el fondo de la historia. No es algo que pueda llegar a tener Martín Sotopaiva, Gerardo Rondín, Enrique Zapata, tantos amigos o tantos oyentes que escuchan esta radio. La radio pública, la radio de todos, desde donde podemos llegar a pensar este sueño grande y hermoso que es la Argentina y más todavía, el sueño grande de América Latina. Por eso pensaba hoy cuando hablábamos, Martín, sobre este nuevo banco, qué características va a tener, cuánto va a ser de distinto o no. Nos planteamos interrogantes porque no conocemos en profundidad la cultura china y no sabemos qué es lo que esa cultura puede transmitir a través de las acciones de sus propios hombres. Exactamente. Que no salieron de un tubo, son creación de esa historia. Exacto. Milenaria. Sí, sin duda. Y que en algún momento de su historia también fue imperial. Sí, y también fue dominada. También. Porque tuvieron que atravesar la guerra del opio y la entrada, la irrupción de potencias europeas, como fue Inglaterra, fines del siglo XIX, donde la pasaron bastante mal, ¿no es cierto? Por eso, en perspectiva, uno supone que en esa historia, donde hay varios momentos importantes o dolorosos, uno sabe que el hombre de cada lugar cultural donde creció, va creciendo, va madurando y va pensando su propia historia como pueblo. Exacto. Concreto. Entonces yo me preguntaba qué importante es el esfuerzo que se está haciendo por construir, por hacer un banco sudamericano. Sin duda creo que es uno de los anhelos más importantes en materia económica, política de la región en los últimos años de historia de la que nosotros podemos tener en cuenta. Nunca pensamos la reunión anterior que tuvimos hace unos 15 días hablamos justamente del tema de la integración latinoamericana, a partir un poco del que había sido el detonante la séptima reunión de las Américas en Panamá. Y hablamos de las dificultades que en la historia transcurrió para llegar a esa unidad latinoamericana y llegar a una integración cierta y real. Cuando yo recién hablaba de las instituciones que se crean para dar sustento a una idea y a un proceso, el Banco Sudamericano sin duda es una pieza neurálgica en el armado y en un proyecto de una integración latinoamericana. ¿Por qué? Porque fundamentalmente le va a dar las herramientas económicas y macroeconómicas a los estados para poder zanjar algunas dificultades que históricamente siempre ha tenido la región y que ha tenido que ir a buscar esos recursos afuera. Por ejemplo, para estimular la cooperación financiera en la región, para financiar proyectos de infraestructura. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura estamos hablando de creación de caminos, puertos, aeropuertos,
túneles, rutas navegables, es decir, toda la infraestructura que necesita una economía para poder desarrollarse, para poder ser competitiva, para poder unir a los pueblos y también para hacer, digamos, salida de las exportaciones de esos países. Y fundamentalmente, y creo que acá hay un punto que también es neurálgico, es para crear ciertos mecanismos, ciertos fondos anticíclicos de las economías, que hemos tenido bastantes malas experiencias a lo largo de toda nuestra historia. Y un poco lo que decía Keynes de los ciclos económicos, estas instituciones vendrían en cierta medida a, digamos, a poner ciertas soluciones a momentos económicos donde hay mayor vulnerabilidad de las economías nacionales. Martín, vamos a hacer una pausa musical porque a la vuelta, justamente estamos hablando de todo esto, vamos a hablar con el presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, el doctor Julio César Rondina. La música, Leo. La hora en nuestra capital, 23:17 minutos, y estamos en conexión con el doctor Julio César Rondina, el gran cholo, que comparte esta noche con nosotros y por supuesto es el presidente del Instituto Artiguista, y con él vamos a pensar el tercer módulo que habíamos pensado con Gerardo a propósito de la integración latinoamericana en el pensamiento de Artigas. Muy buenas noches, doctor. Gracias nuevamente por esta disposición que tiene para con nosotros. No, por el contrario, muy buenas noches y muchas gracias por acordarse, digamos. Así Estamos es. a la recíproca. Y quiero transmitirle que me han manifestado, quienes han escuchado el programa cuando usted estuvo, que realmente se sintieron gratificados por el conocimiento, por todo, y realmente cuántas cosas importantes transmitió en aquel momento. Y por eso nosotros seguimos como aquellos que se sientan en la silla y van en busca de la sabiduría y de conocer la historia. Perfecto. Intentaremos en la medida de lo posible. Ese pensamiento de Artigas de integración latinoamericana, que estaba muy fuerte en su espíritu, tenía dificultades de adentro y de afuera. ¿Cuáles son esos elementos de adentro que conspiraban y obviamente los de afuera que también no querían eso? Sí, respecto a ese tema hay dos, digamos, hay un primer eje que domina toda la historia de Artigas y que es, por así decir, o para definirlo teóricamente, es el eje de la independencia. Ese eje de la independencia está referido no solo a el enemigo inmediato, digamos, la corona española, que nos había colonizado o que nos tenía en la situación dependiente, sino a su vez otros poderes mundiales que querían aprovecharse o enseñorearse de la región. El caso más concreto es Portugal a través del Reino de Brasil, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez también tenía una impronta muy, o por lo menos con mucha reserva, miraba la injerencia o la presencia de los ingleses en estos territorios, es decir, que cuyos primeros adelantados, comerciantes por supuesto, comenzaban a transitar por todas estas regiones. Es decir, la impronta de la independencia de Artigas es una impronta que dice no a los poderes extraños, pero tampoco no al intento de sojuzgamiento que se realiza desde los puertos, particularmente del puerto de Buenos Aires. O sea que evidentemente ese planteo independentista tiene numerosos enemigos. Artigas peleó a brazo partido contra los españoles, peleó contra los portugueses y peleó contra Buenos Aires. Esos fueron de alguna manera los tres enemigos reconocidos y con los cuales se enfrentó abiertamente. Obviamente Buenos Aires no tenía
Buenos Aires, refiriéndome a la burguesía comercial porteña como el eje generador de la política de Buenos Aires, no tenía entre sus horizontes el generar las condiciones para que todo lo que había sido el viejo virreinato persistiese en la unidad. Es más, a poco de andar negocia en 1811, negocia con la corona española, con el lío, y le entrega tranquilamente la banda oriental a los españoles, porque la situación no era muy fácil. Es decir, después posteriormente transa y negocia con los portugueses para permitir la invasión a la banda oriental. Y el caso más paradigmático lo tenemos siendo Rivadavia, ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires, y habiéndose hecho designar de manera muy fraudulenta presidente, o habiendo generado una presidencia que no se correspondía con la realidad histórica, haber negociado la guerra con Brasil y entregando directamente la banda oriental al Imperio Portugués. O sea que evidentemente uno de los principales enemigos en la historia política de Artigas estaba asignado por esa estrechez de mira de la burguesía comercial porteña, que no le importaba perder Uruguay, no le importó perder Paraguay, no le importó perder Bolivia. Insisto, no con una idea, pensémoslo no en una idea imperial, sino como provincias que integrábamos un mismo cuerpo político. Así es, y ¿sabe, doctor, de quién me estaba acordando? De un libro de Arturo Jauretche que decía: entre uno de la soncera, el mal que aqueja a la Argentina y la extensión, y se expresó precisamente en estas conductas, tanto de Rivadavia y de toda esa burguesía de Buenos Aires. ¿Podría usted pensar que ese mismo espíritu es el que está gobernando hoy en Buenos Aires a través de estas manifestaciones concretas de lo que hemos vivido hace poco? Mire, o por lo menos en mi caso particular, me acerco a la historia para comprender las señales del presente. Uh-huh. Evidentemente hay continuidades históricas que persisten más allá del paso de los tiempos. Yo cuando a los chicos de mi cátedra les relato la disputa, supongamos, se me ocurre en este momento, sobre el tema de proteccionismo y libre cambio, y para eso me remito al Pacto Federal de 1831, en que se enfrenta la postura proteccionista del gobernador Ferré, gobernador de Corrientes, enfrentando la postura librecambista del delegado de Rosas, José María Roxas y Patrón. Los chicos muchas veces descubren que es una discusión que tenemos en el presente. ¿Qué hacemos? Como diría el ministro Alemán durante la guerra de Malvinas, ¿es lo mismo producir caramelo que acero? No, evidentemente no. Entonces, esas continuidades se dan, y evidentemente la mira, es obvio, a lo mejor ya no podemos hablar de desprendimiento de territorio, pero la mirada inclusiva ya tiene que ser hacia adentro, hacia la propia sociedad. E insisto, hay continuidades históricas que ameritan, digamos, que muchas veces el estudio de la historia nos hace descubrir este presente. En el presente también tenemos esos mismos dilemas. Es decir, frente a una postura librecambista, como ocurrió, que sostuvo tradicionalmente la burguesía comercial porteña, se enfrentaba o apareció la mirada proteccionista que instaló, entre otros, ¿no? Artigas, por ejemplo, en relación a la protección de los frutos de la tierra. Y actualmente ocurre exactamente lo mismo, es decir, una mirada neoliberal o la mirada que nos trajeron desde la dictadura del 76 en adelante, que se agudizó en los 90, era esa misma mirada liberal de la burguesía comercial porteña. Ahora se traduce en otros parámetros. Ahora a lo mejor el parámetro es achicar el Estado, es agrandar la nación, como se dijo allá por los 70. Se está reproduciendo eso, es decir, queremos un Estado más chico y eficiente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos queriendo
porque el eje es, que me parece, en mi opinión, ¿no? Estamos pensando, doctor, quédese tranquilo. Me parece que el eje es que el Estado, la presencia de un Estado fuerte actúa como redistribuidor. Si hay una función que tiene que cumplir el Estado en países como nuestro, es de redistribuir riquezas. No permitir que sea el mercado quien atribuya las ganancias, sino que sea el Estado a través de una mirada comprensiva de la sociedad. Creo que esa presencia del Estado en estos días nos está retrotrayendo esa mirada proteccionista, esa mirada industrializadora que tuvieron muchos de nuestros grandes patriotas. Le dije que estaba con nosotros en nuestra mesa de trabajo el licenciado Martín Sotopaiva, que ahora mismo le va a dar las buenas noches, y me pidió un minuto para compartir esta charla que estamos teniendo aquí por la radio pública. Encantado, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué dice usted? Muy bien. Siguiendo muy atentamente todo lo que venía usted comentando, y se me vino repentinamente un poco la idea de estos contrastes de la historia, ¿no? Aquella perdón, lucha de la libre navegación de los ríos. Perdón un segundito. Sí. Le podría pedir si me pueden subir un poquito el retorno porque lo escucho como muy lejos al señor operador. Bueno. Ahí está, a ver, ahora. Ahora sí, ahora estamos mucho mejor. Gracias. Bueno, le decía que me vino un poco al recuerdo la vieja discusión de la libre navegación de los ríos en aquella época, ¿sí? Como una política de intromisión de las potencias europeas en estas tierras. Y eso es muy parecido a lo que hoy escuchamos en general con la apertura de las economías, la libre circulación del capital, etcétera, etcétera, digamos. Son las mismas discusiones, son los mismos planteos en distintos tiempos. Exacto, sí. El tema, lo que pasa que el tema de la navegación de los ríos de alguna manera tiene su correlato, es decir, la ubicación histórica... sí, es un poco posterior a Artigas. No, pero fíjese que Artigas no planteaba la libre navegación de los ríos, pero él planteaba la habilitación de nuevos puertos. Sí, el problema central no era la navegación de los ríos, sino la posibilidad de comerciar directamente, porque usted coincidirá conmigo que si todos los productos tenían que pasar por Buenos Aires, actuaba la aduana allí y lógicamente el producto se encarecía. Entonces, desde el interior y de los puertos que tenían alguna posibilidad de acceso de tráfico más directo, querían evitar esa imposición de Buenos Aires, y a su vez generar recursos para la propia aduana, es decir, o sea que allí el tema de la navegación de los ríos es impuesto o visto desde afuera, sí es una imposición imperial. Visto del reclamo de las provincias litorales, tenía algunos puntos que vale la pena quizás... discutirlo más largo. Discutirlo un poquito más largo, ¿me comprende? Sí, por supuesto. Porque Artigas, fíjese que plantea justamente en las instrucciones del año 13, uno de los puntos que plantea es la habilitación de nuevos puertos. Exacto. Quería sacar a Buenos Aires del eje, de que sea el eje comercial, porque eso le daba poder a Buenos Aires, eso hacía que las principales rentas, que eran las rentas de aduana, quedaran en Buenos Aires, y que por supuesto no la querían distribuir, como no la quisieron distribuir hasta el día de hoy. Sí, de hecho hasta el día de hoy. Podemos decirlo con total tranquilidad de conciencia. Efectivamente es así. Gran doctor, gran Martín, yo les agradezco. Esto está para seguirlo, pero vamos a ponerle una pausa. Yo creo que amerita que nos planteemos un próximo tema para hablar entre los tres y para seguir profundizando estos pensamientos que fueron de alguna manera alimentando el sueño de la patria grande que hoy queremos de alguna manera reconocer en Artigas como uno de los tantos artífices de este gran territorio latinoamericano en favor de la libertad y la dignidad de todos sus hombres. ¿Me permite una Pero cómo no, segundo nada más? Pero por favor.
Usted sabe que cuando se va a realizar la asamblea del año 13, para esa altura Paraguay se había encerrado, había vencido la expedición que había comandado Belgrano, el ejército del norte que había comandado Belgrano, y se encerró, digamos, en esa ayudado por la geografía, obviamente, en su autodesarrollo, es decir, y Artigas lo que hace es convocar a los líderes del Paraguay, en aquel momento Yegros, Fulgencio Yegros, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, etcétera, los convoca para que envíen sus delegados y junto con los delegados orientales puedan incidir en la asamblea del año 13 y vencer la voluntad de Buenos Aires. Fíjese cómo era omnicomprensiva, ¿no? De toda esa vieja historia que venía desde la España que se había topado con América, cómo era así de magnífica la visión de Artigas, ¿no? Lo invitaba a Paraguay que junto con los delegados orientales fueran a la asamblea del año 13 y lograran torcer la voluntad de Buenos Aires. Esto viene a cuento de la visión latinoamericana de José Artigas, ¿no? Así es. Yo quiero cerrar con esto y le pido que se quede en línea para compartir. El viernes es el Día del Internacional del Trabajo. Uh-huh. Y quiero traer algunos párrafos del discurso pronunciado el 1 de mayo de 1950 por quien fue esa gran mujer, esa gran peronista y esa mujer que dijo: yo no sería nada sin Perón. Y dijo a los trabajadores en la Plaza de Mayo: la paz que todos ambicionamos, dijo el general Perón, no vendrá sino por el camino de la justicia social y del amor de entre los hombres. Ella no podrá llegar a ser realidad si la justicia social no trata de igualar la condición de todos, elevando la dignidad humana, lo único que puede nivelarnos a todos. Hay muchos párrafos importantes. Feliz Día del Trabajo, con el compromiso cotidiano que cada uno tenga en su trabajo, tiene que seguir defendiendo esta patria. La patria para todos, para que la justicia social sea una medida concreta y permanente en la historia de cada uno. Hasta el próximo miércoles, mejor dicho, y un abrazo grande. En Por Amor al Arte aprendimos de Albert Einstein que la creatividad